Para aquellas personas que acaban de entrar y con lo que nos acaba de explicar Jordan, sí, mi nombre es Andrés Maceda, soy médico, me he dedicado a trabajar todo lo que es el proceso de envejecimiento celular, envejecimientos que muchas veces van en desacuerdo con nuestro proceso de vida, con el asunto cronológico, como lo vamos llevando. He trabajado y hay alguna persona, médico o versado en el área de la medicina, discúlpeme que no enfoque al 100% el tema médico, pero la idea es que la temática nos llegue a todos y que esto sea claramente. Por supuesto que estaré desglosando el tema o el término de lo que es epigenética, pero en las funciones que tenemos con el glutatión son muchas, se habla aproximadamente de 400 áreas donde interviene en nuestro metabolismo celular el glutatión, y lo cual lo hace una molécula mucho, muy interesante y mucho, muy atractiva. Bueno, entonces les explicaba que las moléculas de vida son importantes porque son eso, son moléculas de las cuales nuestro cuerpo depende de ese proceso, de esas estructuras. Entonces, aquí lo importante es poder trabajar en ello, eh, en nuestra persona. Y lo voy a enfocar cómo es que más se nos van desarrollando las enfermedades y cómo las podemos combatir. ¿Cómo es que se combaten? A través de ese proceso de nutrición que he estado mencionando. Partamos de este punto que les quiero explicar. Nuestro cuerpo humano, el cuerpo de todos nosotros, está formado por órganos y sistemas. Es decir, estamos hablando que tenemos huesos, que tenemos corazón, que tenemos hígado, que tenemos riñones, que tenemos cerebro, que tenemos ojos, que tenemos una cantidad de órganos en nuestro cuerpo y que cada uno de ellos cumple una función. Todos nosotros lo entendemos perfectamente. Ejemplo, sabemos para qué sirve el corazón, aunque algunos lo entendemos como que para amar, pero aparte de amar, nos sirve para que el corazón, que es una bomba, va a permitir que nuestro flujo sanguíneo se mantenga en un circuito y la sangre haga un recorrido a través de nuestro cuerpo, haciendo un círculo continuo, lo cual permite que la sangre lleve oxígeno y nutrientes a las diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Lo mismo va a suceder con el hígado, que tiene sus funciones específicas, con los pulmones, etcétera, etcétera. Si simplemente habláramos de nuestro cuerpo, esto es maravilloso. Y cuando empezamos a tener fallas porque se inflamaron los huesos, porque tenemos problemas en las articulaciones, o que estamos con un problema cardíaco, o que nuestra vista ya no da y está cansada, o empezamos a tener un daño mayor porque a lo mejor falló el páncreas y tenemos alteraciones de la glucosa, etcétera, etcétera. Entonces es cuando nosotros, en una forma muy, muy amplia, muy grande, estamos enfocando a lo que son las enfermedades. Pero yo les quiero llevar por un área en donde las moléculas tienen un proyecto de trabajo curiosamente diferente en las estructuras celulares que tenemos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de una célula, de las cuales en nuestro cuerpo tenemos trillones de células, es decir, tenemos muchísimas células, estamos formados como si fueran estas estructuras, muchos tabiques, estamos formados por estos tabiquitos, pero que son seres vivientes y que tienen también funciones específicas en lo que van a hacer. Es decir, adentro la célula también, como nosotros, que tenemos corazón, hígado, riñones, etcétera, la célula también tiene estructuras, las cuales la que lo envuelve a la célula, pues es la membrana. Y todo lo que está dentro de la membrana empieza a ser interesante. Ustedes allí pueden ver, por ejemplo, algunas que parecen unos salchichitas ahí, que son las mitocondrias, o esa que está en color verde, que se le conoce como aparato de Golgi, o esa toda estructura azul que está como si fuera un laberinto, se le conoce como retículo endoplasmático, o algunas otras estructuras como hay ribosomas, etcétera. Pero la parte más grande, del órgano más grande que tiene la célula, es esto que está de color morado y que se llama núcleo. Si nosotros estudiáramos la anatomía de la célula, se vuelve interesante porque al final de cuentas, la primera pregunta que podríamos hacer, ¿las células se enferman? Por supuesto que sí, la respuesta es sí, sí se enferman. Por eso es que cuando las células fallan, nosotros empezamos a tener enfermedad en general. Si las células del corazón empiezan a funcionar mal, nos va a dar un mal funcionamiento cardíaco. Si las células del hígado empiezan a funcionar mal, vamos a tener un problema hepático. Y así sucesivamente. Cuando estamos enfocando todo este tema a una molécula muy específica que es glutatión, de la cual todos estamos familiarizados, es importante saber que glutatión va a trabajar en estas diferentes estructuras celulares para un buen funcionamiento. En algún otro Zoom les estaré explicando cómo trabaja glutatión sobre esas salchichitas que se conocen como mitocondria, en donde la intervención del glutatión sobre el ATP, es decir, sobre las estructuras de energía que se van a formar en esas estructuras que, se llaman, que serían como unas pilas que están en nuestro cuerpo, las que van a dar energía, e inclusive las podemos multiplicar o podemos disminuirlas dependiendo de las condiciones en que se encuentre la célula y condiciones sobre todo de salud. Por lo tanto, la salud de las células es bien importante.
Y las células también tienen un proceso muy diferente, pero que también envejecen. Y resulta que las células envejecen en procesos diferentes a lo que nosotros imaginamos. Es decir, nosotros pensamos que envejecemos a partir de los 40 años y conforme van pasando esos años vamos teniendo arrugas, canas, se nos van olvidando las cosas y tenemos procesos de enfermedades degenerativas. Pero en las células el comportamiento es mucho, muy diferente. Las células, de acuerdo a sus tiempos de vida, que son mucho más cortos, estaríamos hablando de que la célula puede empezar a fallar, a lo mejor sí la célula de la piel, en un promedio de 30 días a 40 días. Entonces, el envejecimiento de las células de la piel se ve en ese tiempo. Por eso una persona que no tomó agua durante un periodo de tiempo y que cuando lo vemos, ¿qué te pasó? Estás demacrado, estás deshidratado, mira cómo está tu piel de marchita, etcétera. Es porque una persona que enferma informa inmediatamente, sus células van a reflejar su estado de salud. Créanme que esto es bien importante porque no solo va a reflejar, en el caso de la piel, como se los acabo de presentar, un problema. También va a presentar un caso interesante en relación al cerebro o a otras estructuras como los huesos o el tejido nervioso, que muchas veces los síntomas o las manifestaciones celulares se hacen sentir, pero que no las atacamos como debe de ser. De allí lo importante, el funcionamiento de nuestro glutatión. El glutatión, como tiene una estructura en nosotros, en nuestros productos, el NUMI, de tipo nano, es decir, que si nosotros partimos o estudiamos la molécula, vamos a observar que nuestras moléculas tienen una medida de 10 a 100 nanómetros aproximadamente, que esto corresponde a 100 o de 10 a 100 millonésimas de parte de un milímetro, que de ese tamaño es la molécula de nuestro glutatión. Curiosamente, algo diferente a otras moléculas de glutatión que circulan incluso en forma natural en nuestro cuerpo. Esto es punto y aparte, es historia que en otro momento también les comentaré. Pero he dejado esta diapositiva para que usted se familiarice y sepa que el día de hoy voy a hablar de las estructuras que están en el área morada, al cual le denominamos núcleo. Y el núcleo tiene diferentes funciones. Y esas funciones son muy interesantes porque allí, dentro de la célula, se gesta la genética, se gesta la herencia. Allí se encuentra el ADN, el cual va a transmitir no solo las características de una célula a otra célula, que cuando en conjunto esas células trabajan, forman una estructura que le llamamos individuo y esas son nuestras características de herencia. Aquí, la estructura que tiene el núcleo también se puede ver afectada o se puede ver dañada. Y curiosamente, es una de las cosas que menos son estudiadas, esa parte de la genética, porque poco se había sabido al respecto. En los últimos años se ha desarrollado cantidad impresionante de estudios a partir de la decodificación del código genético. Y entonces hemos venido aprendiendo cómo influyen sobre los genes, que en un momento más se los voy a presentar, las condiciones ambientales, las condiciones de alimentación, las condiciones del estrés que llegamos a vivir y muchas circunstancias más, y que en esta estructura, en este núcleo, es donde se empiezan a presentar la mayoría de nuestras enfermedades. Pondré el ejemplo de una diabetes. Decimos que la diabetes es hereditaria. Sin embargo, se ha demostrado que en muchas generaciones anteriores a la persona que pudiera tener diabetes, no tenía la familia, no tenía ese problema de diabetes. Quiere decir que esa diabetes la desarrolló. En algún momento, el desarrollo de las células empezó a transmitir genéticamente una información errónea, lo cual llevó a un mal funcionamiento de las células del páncreas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, si no fue hereditario, pero estamos hablando de un proceso genético, ¿cómo le podríamos llamar? Allí es donde entra el tema de la epigenética. La epigenética va a trabajar en esa parte del núcleo de la célula y en ese color azul, ese listoncito que vemos, es curiosamente la estructura o la escalera de la vida que está formando el ADN en el cual es eso, es la vida misma para que la célula pueda transmitir toda la información de cómo eran nuestros ancestros, rubios, morenos, altos, chaparros, gordos, flacos, etcétera. Pero también transmite las características y cualidades que tenemos en este momento, que mucho se ha estudiado porque las enfermedades se les ha tratado de ubicar en qué parte de esta cadenita, de este listón o de esta escalera podrían estar marcadas las enfermedades y si son estas de tipo genético. Aquí es donde yo quiero subrayar y está lo interesante del tema del día de hoy. Muchas de las enfermedades no son hereditarias, se desarrollan a través de la vida, a través de lo largo de nuestra vida, y que con las condiciones que nosotros le vamos poniendo a nuestro cuerpo, específicamente a nuestras células, las vamos dañando. Pero también las podemos mejorar. Está demostrado, por ejemplo, que con ejercicio nosotros podemos recuperar muchas de esas estructuras celulares que están fallando. Es decir, el ejercicio es una de las cosas que ha demostrado que puede influir en la epigenética de estas estructuras. Esto es muy interesante porque al hacer el ejercicio, nosotros incluso incrementamos los niveles de glutatión. Por lo tanto, cuánta necesidad tiene nuestro interior del núcleo de la célula para que estos genes puedan tener un funcionamiento adecuado. Ahí es donde glutatión interviene corrigiendo, y quiero subrayar la palabra, corrigiendo los desórdenes epigenéticos. No confundir con los desórdenes genéticos, que en otros casos, como síndrome de Down, síndrome Klinefelter, etcétera, se llegan a presentar. Hay muchos síndromes genéticos, de los cuales es un tema aparte.
Estoy refiriéndome a los síndromes epigenéticos, esas alteraciones genéticas que se desarrollan a lo largo de nuestra vida y que de repente una célula se la hereda a la otra célula en nuestros recambios celulares a lo largo de nuestra vida. Por eso es muy importante saber cuánto viven nuestras células en nuestro cuerpo y cómo podemos corregir que las células hijas salgan de una manera mucho mejor que las células madres. Cuando esto se empieza a estudiar, cuando está en nuestras manos el poder trabajar estas estructuras genéticas, nosotros mismos tenemos en nuestras manos con el glutatión ese gran poder para poder trabajar y desarrollar de una manera natural, adecuada, la corrección de las alteraciones genéticas que se nos están presentando. A ver, doctor, hábleme usted más despacio. ¿Qué está tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir es que si nosotros tenemos influencia a través de una alimentación desordenada, o tenemos una mala influencia en el ambiente por la contaminación y los tóxicos que tenemos, y que estos están modificando nuestras estructuras celulares, sobre todo en los genes, nosotros podemos proteger, corregir y, sobre todo, prevenir daños en esos genes para que los procesos de envejecimiento no se presenten. Y entonces aquí es lo interesante del glutatión, porque si hacemos una lista de las cosas que hace glutatión, que lo voy a estar reiterando para todas aquellas personas que por primera vez nos están escuchando, el glutatión es un extraordinario antioxidante, de hecho es el antioxidante maestro, y más que el antioxidante maestro, es el antioxidante diseñado para poder corregir todas estas lesiones que pueda tener en el proceso oxidativo la célula. Por supuesto que nuestro glutatión va a intervenir en otras funciones como la capacidad de desintoxicar a nuestro cuerpo. Por otro lado, también glutatión va a intervenir en mejorar el sistema inmunológico. Impresionante lo que hace el glutatión al respecto. Nos va a ayudar a prevenir enfermedades, trabajando justamente el aumento de las defensas. Es decir, el sistema inmunológico lo podemos hacer robusto, porque el sistema inmunológico, al final de cuentas, es la parte medular, es la parte vital para combatir las infecciones que podamos tener en nuestro cuerpo. Entonces, esto va a ayudar a mantener ese equilibrio y eficacia del sistema inmunológico. Por eso, a lo mejor podemos decir, la vitamina C, si se te bajaron las defensas, toma vitamina C. Por supuesto que hay estudios acerca de la vitamina C que nos demuestra que la vitamina C aumenta el sistema inmunológico, lo mejora, lo refuerza y lo corrige inclusive. Pero sobre la vitamina C tenemos un factor mucho más importante que es el glutatión y que, insisto, poco se llega a hablar de él, a pesar de que es mucho más competente para mejorar el sistema inmunológico. Por supuesto que va a ayudarnos en nuestro estado de salud mental, nos va a ayudar a combatir el impacto del estrés que pudiéramos tener, estados de ansiedad. Pero hoy, justamente, lo que están ustedes mirando en pantalla, lo vamos a denominar como modulador. La palabra, la vuelvo a repetir, modulador genético. Es decir, los moduladores epigenéticos, y en este caso hay varios, por supuesto que hay varios, pero el principal sigue siendo glutatión y que son de las cosas que poco se llegan a conocer. Esa cadenita de ADN que vieron ustedes en la imagen anterior, las dos imágenes anteriores, nosotros podemos observar que parte de esa cromatina que se tiene en el interior del núcleo. Esa cromatina nos va a dar el origen, ya sea a nuestros cromosomas, los cuales en el momento de la reproducción se compactan y nosotros podemos ver los cromosomas como tal. Pero cuando no hay un punto de reproducción de la célula, en ese momento lo tomamos como cromatina. Al final de cuentas, la cromatina es la que en esta imagen hace que estas estructuras funcionen al 100%. ¿Quién hace que funcione la estructura en la cromatina al 100%? El glutatión que va a evitar que se oxide el tejido, el glutatión que va a evitar que tengamos un daño estructural en el sistema inmunológico que pueda atacar a los genes. Y esto es algo bien interesante porque son los estudios que justamente en nuestras estructuras genéticas, epigenéticas, podemos corregir. Actualmente ya hay mucha más información al respecto y que esto a partir del 2014 empieza a tomar muchísima fuerza de cómo poder corregir esa información de las células en un paciente cardíaco, en un paciente con Alzheimer, en un paciente con diabetes, en un paciente con Parkinson, etcétera, etcétera. Tome nota de lo que estoy mencionando. El tipo de enfermedades, incluyendo el cáncer, en la cual ahora se llega a demostrar. En un momento más les voy a presentar una diapositiva donde ustedes podrán ver los estudios en los cuales yo me estoy basando. No lo estoy explicando nada más porque a mí se me ocurrió y porque es algo que yo quiero compartirles, etcétera, de una manera inapropiada. Esto tiene un fundamento, tiene un protocolo de estudio, un protocolo de trabajo. Y cuando a través de los microscopios electrónicos, que ahora ya son mucho más impresionantes, podemos ver cómo se empiezan a corregir con el glutatión este tipo de daños que se están presentando en esas estructuras genéticas del núcleo de nuestra célula. Ya no estoy hablando de lo que heredamos, sino lo que tenemos en este momento y cómo lo estamos modificando, tomando en cuenta, y vuelvo a reiterar, todos los factores que nos están causando un verdadero daño. Y aquí quiero destacar sobre todo esos factores electrónicos o eléctricos o de tanta contaminación ionizante que tenemos, etcétera, y que esto está causando mucho daño en nuestras estructuras de los cromosomas. Entonces, cuando esto queda claro, cuando se hace esa decodificación y todo esto que les estoy explicando, ahora sí podemos entender en qué momento en esta cadenita se puede presentar un daño al cerebro, o un daño a los pulmones, o un daño al corazón, o un daño al estómago. Hasta aquí teníamos un avance muy interesante y podíamos señalar, así como tenemos este lápiz, podíamos señalar en qué momento y en qué lugar de nuestro ADN
había una ruptura, había una falla. Y cuando este ADN, vamos a pensarlo así, se rompe, se puede romper de tres formas. Se puede romper en el bracito amarillo. Subrayo la palabra, es reparable, se puede reparar. Cuando se rompe el otro brazo, el bracito moradito o el color oscurito, también lo podemos reparar. Pero resulta que cuando tenemos doble daño, que se rompieron los dos brazos, la reparación se hace más compleja. Pero donde prácticamente se vuelve irreparable porque el daño avanzó y que esto va sucediendo porque nosotros no dimos las condiciones necesarias para corregir el daño con el glutatión en los niveles adecuados, entonces las barritas blancas que están entre las dos cadenitas, o el amarillo y el color oscuro, entonces el daño se vuelve absolutamente irreparable porque tenemos tres puntos de daño. Entonces es muy importante cuando nosotros tenemos una duda, el poder mandar a hacer un estudio epigenético para saber si las lesiones que estamos teniendo están a tiempo de ser corregidas. Estos estudios regularmente son muy caros y que nos pueden aportar mucha información. Pero ¿para qué gastar en un estudio cuando nosotros podemos prevenir con mucho tiempo, sabedores de que si estamos viviendo en una ciudad a lo mejor muy contaminada, o sabedores de que estamos teniendo una mala alimentación y tenemos exceso de sustancias que no son propias para nuestro cuerpo, como los azúcares o las sustancias químicas que pueden venir en muchos de nuestros alimentos, que son conservadores, que son pinturas, que son otro tipo de aditivos que se le ponen a este tipo de alimentos, que se les llamamos alimentos modernos muy light, pero que empiezan a causarnos un daño epigenético atroz. Entonces, si nosotros estamos conscientes de que no nos estamos cuidando, pues lo correcto, entonces, a final de cuentas, ¿qué es hacer? Prevenir. ¿Y cómo podemos prevenir o cómo podemos cuidar? Administrando las dosis correctas de glutatión, que muchas veces no son las correctas. Oiga, doctor, pero es que yo en mis alimentos lo que estoy comiendo es lo suficiente. Y además me han platicado que yo mismo produzco glutatión y que no necesito tomar glutatión. Entonces es importante que usted, que apenas está conociendo el tema, sepa que la función, primero que nada, de glutatión en nuestro cuerpo es vital. Si no tenemos glutatión, vamos a tener fallas. Y una de esas fallas van a estar en nuestros genes. Pero para que el glutatión pueda funcionar adecuadamente y sobre todo en esos procesos de alimentación, nosotros tenemos que utilizar los famosos precursores. Ejemplo, aquí dentro de estos precursores y la fórmula de nuestro glutatión es más o menos así como se ve en la imagen. Hemos puesto y he hecho aquí algunos ejercicios con las moléculas que tenemos para el diseño y enseñanza a nuestros alumnos. Entonces, es importante que todos podamos, con lo que acabo de explicar, entender y comprender la importancia de lo que es el glutatión vital para nosotros. Aquí yo les pongo parte de esos documentos, ustedes los pueden consultar en Internet. Estos no son de PubMed, estos son ya de literatura especializada en el área de medicina, pero es un artículo de revisión que se hizo con los doctores Luis García Jiménez, con el doctor Carlos Roma Mateo, Giselle Pérez Machado, Lorena Pairó y el doctor Federico Payado. Ellos hicieron este trabajo en 2017, ahí está el volumen 112, las páginas de la 36 a la 48, en donde establecen el papel del glutatión para regular los mecanismos epigenéticos de los desórdenes que pudiéramos tener en el núcleo de nuestras células. Todo lo que les acabo de explicar está en ese artículo, está documentado, está respaldado, está estudiado. Por lo tanto, en muchas ocasiones nosotros llegamos a tener comentarios que no son favorables y nos dicen, eso que te están platicando es mentira. Bueno, pues entonces habría que comentarles a estos compañeros médicos que el trabajo que hicieron es un fiasco y que totalmente eso no sirve, cosa que no es verdad. Por eso cuando alguien nos dice, el glutatión que tú estás tratando de decir que yo tome no tiene fundamento, es mejor mi otro glutatión y esto es por lo que dicen tantas compañías, bueno, aquí yo se los estoy demostrando con base a todos estos estudios que se han hecho. Incluso, no solo para las enfermedades en general, aquí está otro trabajo que se hizo en relación a la parte de las enfermedades neurológicas y que es el desarrollo y mi campo de trabajo como geriatra en los procesos de Alzheimer, de Parkinson y muchas demencias que llegamos a tener y daños o desórdenes neurológicos que se presentan en nuestro cuerpo. Las células neurológicas, es decir, la neurona en sí, lleva algún tiempo en recuperarse, en promedio 7 años. Por lo tanto, es un tiempo en el cual nosotros deberíamos de estar consumiendo nuestro glutatión. El glutatión, por lo mismo, no tiene efectos adversos para estarlo consumiendo. A mí me encanta este artículo porque este artículo, esta investigación, se hizo aquí en México, se hizo en Guadalajara, y esto nos aporta la cuestión brillante de nuestros médicos y de nuestros investigadores que viven en nuestro país, y por lo tanto, también haya un hurra para todos ellos, ese 77, en el cual nuestros investigadores brillan en el firmamento con sus propias investigaciones. Entonces, ¿en qué consiste la bioquímica y la síntesis del glutatión con relación a lo que les estoy explicando? Bueno, tiene tres estructuras el glutatión. El glutatión tiene la parte del ácido glutámico, tiene la parte de la cisteína y la parte de la glicina. El ácido glutámico es un aminoácido no esencial, nuestro cuerpo lo puede fabricar, pero no es el glutatión, es el ácido glutámico. Y ahí es donde muchas personas se confunden cuando dicen que estamos fabricando glutatión. No, fabricamos ácido glutámico a partir de las proteínas, lo que significa que el cuerpo lo puede producir por sí mismo, pero termina siendo fundamental en la síntesis de proteínas. Si nosotros no administramos en forma adecuada estas proteínas,
entonces vamos a tener una falla en el equilibrio ácido-base de nuestro cuerpo con relación al glutatión. La bioquímica de parte de la síntesis de glutatión. El ácido glutámico participa para desintoxicar, sobre todo, el amoníaco del cerebro. Esto es fundamental. Es importantísimo el trabajo que tiene dentro de la molécula que ya se estructura dentro del glutatión, la parte del ácido glutámico. La otra estructura que tiene el glutatión es la cisteína. La cisteína también es un aminoácido, pero aquí sí ya es semiesencial. No siempre lo fabrica nuestro cuerpo y sobre todo, en algún momento lo explicaba, por la parte del azufre que contiene esta molécula. Entonces, si nosotros vemos que donde empieza leyendo de izquierda a derecha, en el HO que está del lado totalmente izquierdo, hasta prácticamente la parte central donde está el NH, toda esa estructura es el glutatión. A partir del NH hasta el otro NH es una estructura y en la parte superior, en medio de esos dos, que queda como que más gordito, más marcado, está la parte de azufre, que es la crucial para la formación de enlaces de otras proteínas y es la que recoge todos esos tóxicos, el orden epigenético dentro del núcleo. Hay otras funciones, ya se las dije, en la mitocondria, en el aparato de Golgi, etcétera. Pero aquí me estoy refiriendo específicamente en la estructura genética. Y entonces el azufre empieza a ser una parte importante de esos enlaces que se le conocen como disulfuro y es precursor o uno de los precursores, pero en sí es prácticamente actualmente ya está más establecido. Es el precursor más importante debido a, o sea, el glutatión, debido a su capacidad de donar azufre, cosa que los demás antioxidantes que nos quieren presentar por allí no tienen esa capacidad. Por lo tanto, es necesario para la producción de nuestro glutatión, el cual cuando nosotros en NUMI, por medio de, sobre todo de nuestro NutriSwitch, que también lo encontramos en Neuro y lo encontramos en el Skin, tenemos un glutatión anonizado con características altamente importantes. Y por último, la colita de esta fórmula, todo lo que está del lado derecho, entonces viene siendo la glicina, que también es un aminoácido simple, pero que juega un papel crucial en la participación y producción de glutatión. Si no tuviera esta fórmula, el glutatión, simplemente moriríamos. Por lo tanto, esta es una molécula de la vida. Vean qué interesante es esta parte. Por eso, el glutatión forma el papel vital. Así como el oxígeno es vital para nosotros, como el agua es vital para nosotros, como la glucosa es vital para nosotros, el glutatión es vital para nosotros. Por eso la síntesis de glutatión ha sido altamente estudiada. Cuando tenemos fallas en la cantidad de glutatión útil dentro de nuestro cuerpo, entonces vienen implicaciones muy importantes para nuestra salud porque la síntesis de glutatión no se lleva a cabo. NUMI nos presenta uno de los avances tecnológicos modernos más extraordinarios que podamos imaginar. Cuando este glutatión, los científicos de Newman lo toman y lo trabajan para hacer nanopartículas, que ya les explicaba que son estructuras que miden entre 10 a 100 nanómetros, que es la parte de la millonésima parte de lo que es un milímetro, entonces esto es algo impresionante. Y no solo eso, se le agrega un clúster, el cual envuelve a la molécula para protegerla, y cada vez que esta molécula de glutatión va a entrar en el núcleo de nuestra célula, esa parte moradita que les dije que se fijaran al principio, esto es lo que hace algo maravilloso fuera de serie, que no tienen ningún otro glutatión del mercado. Ninguno. Esta cualidad nanotecnológica, Hydrastat, con una medición de 10 a 100 nanómetros, es lo que distingue nuestro glutatión y que lo distinguirá por muchos años. Porque esta tecnología está patentada, está guardada, está reservada y no fácilmente la van a poder copiar. Por lo tanto, tenemos un producto para nuestra salud, para prevenir enfermedades, para poder atacar ciertas alteraciones a través de la administración de un tratamiento de nutrición. Si esto lo quisiéramos hacer como si fuera un medicamento, dejaríamos cortísimo a nuestro glutatión, porque esto no es un medicamento. Esto es muchísimo mejor que un medicamento. Esta es la parte medular y esencial del por qué estamos tan emocionados. Y así es un clúster. Es una molécula de agua que envuelve, que protege totalmente a nuestra molécula de glutatión. Y esta esferita es la que entra a través, por el tamaño tan pequeñito, de los poros del núcleo, entra perfectamente hasta el ADN de nuestra célula y puede corregir el desorden que pueda tener ese ADN, corrigiéndolo. Esa es la epigenética de glutatión, algo verdaderamente impresionante. Está al alcance de todos nosotros. NutriSwitch. Aquí tenemos dos vertientes. Por un lado, lo que a mí me corresponde en informarles a ustedes dentro de esta maravilla. Y yo espero que todos nosotros tengamos la capacidad de asombro, porque desafortunadamente hemos perdido mucho de esa capacidad. Pero si ustedes pudieran observar la maravilla que tenemos en este momento y cómo está revolucionando la ciencia, es algo de verdad impresionante. Y no terminamos de salir de nuestro asombro. Está a nuestro alcance y está para todos nosotros. Está en inglés, disculpen ustedes, dice muchas gracias, thanks.
una molécula de glutatión, en la cual les brindo a todos ustedes mi agradecimiento por la atención que me han brindado esta noche y que les sumo a toda la lista de lo que hemos hablado. Siempre hablamos que glutatión es antioxidante, que glutatión desinflama, que glutatión ayuda al sistema inmunológico y le ponemos muchas cualidades. Pero poco llegamos a hablar de las propiedades epigenéticas de glutatión, lo cual lo convierte en una verdadera maravilla. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer por poder compartir con todos ustedes esta presentación.